esto es así, o sea, no hay otra opción en un taller. Una cosa es un taller y otra cosa es un estudio para hacer videos e infomerciales. Pero bueno, vamos a seguir, se cortó, espero que se queden en la segunda parte. Lo venía presintiendo, pero dije, bueno, le vamos a dar un ratito más. Igual voy a tratar de hacerlo en dos partes, porque si no queda muy corta siempre la segunda. Pero hay algún que otro tema para abordar, quizás entretenido también, como para complementar un poco la segunda parte. Así que bueno, este sería el avance de la segunda parte. Me voy y vuelvo de nuevo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Esta es la segunda parte de herramientas genéricas que verdaderamente dan resultado. Bueno, estuvimos viendo en un video anterior que hice hace 5 minutos o menos, pinzas de punta, quizás alguna que otra llave, pico del oro, de calidades genéricas, unidades económicas, que a mí me han dado muy buen resultado. Quizás, como supo describir el amigo Gregorio Casa, yo siempre dije que al técnico se lo juzga por sus herramientas. Y él le dio un cuartito de vuelta más que interpretó o supo leer entre líneas en algunos de mis comentarios que las herramientas genéricas o quizás de no tan renombre, en las manos apropiadas, en las manos calificadas, dan resultado, porque uno conoce las limitaciones de la herramienta. Vamos a seguir con algunas unidades. Por ejemplo, esta me acuerdo que me las traía un distribuidor de herramientas que venía a mi casa. Pasaba por casa, porque en el taller no me encontraba nunca. ¿Cómo era la cosa? Le compré una llave de paracaños de 2 pulgadas. No es la que ven a veces, la roja. Compré una igual, esperando que sea esa, pero claro, había 25 años de diferencia entre una unidad y otra que compré en otro lado, no a ese muchacho creo que todavía no había nacido. Cuando me mostró su camioneta, lo que tenía, le dije, dame esa llave de caño que tengo una, quiero ver si tira en yunta. Bueno, cuestión que la partí sin mediar palabra. O sea, debo haber apretado 2 cosas elementales y ¡plaf! Voló la cabeza al mejor estilo Rucci. Se partió de la misma manera. La Rucci quizás apretando en caño de 1 pulgada, anulando ese sistema. Denme estos 2 minutos para decirle algo. Gente de Rucci, si lograron un producto espectacular, como dicen ustedes, su ego no les permite ver que quizás tengan alguna falencia las unidades, porque hay mucho amigo, mucho tipo que los cuida, no les cuenta los defectos, apretó y aflojó 2 codos, que quizás habla de un pasado donde sí la utilizó y la reventó y la mató a la llave, pero bueno, no hay evidencia de eso. La evidencia que hay hasta el momento es que apretó 2 codos, uno pegado con litargirio. Lo dice el Tano y el Aqua, nadie, nada. Pero lograron hacer una buena herramienta. ¿Por qué no agarrar esa herramienta? Sentarse, ingenieros ambos, padre e hijo. ¿Por qué no estudiar cómo anularle ese sistema perro, como le llaman? O sea, que para muchos debe ser un golazo.
pero para mecánicos, que lo ponen en una tuerca y la giran así como si fuese un ventilador y se ahorran de andar apretando yo manejo ese oficio también, pero me voy a dedicar a hablar de lo que a mí me falló y se me rompió en la situación que a mí se me rompió. Si bien para muchos es un pro que la llave se quede teniéndose sola, es muy incómodo al momento de trabajar dentro de una canaleta. Hay que apretar, liberar, apretar, liberar, las manos que pegan en todos lados. Y bueno, ponete guante. No me gusta usar guantes. Busquen, resumiéndoselas, si lograron un excelente producto, déjenle la parte que la cabeza queda en una posición y no se vuelve cuando uno la afloja. Busquen la manera de eliminar el sistema gatillo ese y hagan una llave de caño común. Una llave de caño común. Yo les puedo asegurar que más de un plomero coincide con lo que yo digo. Donde la embroman es en utilizar en cañería y van a saltar un montón. Yo la uso así, va bárbaro. Yo la uso así, va bárbaro. Dejé abierta la posibilidad que me manden los videos usando, maltratando, porque es una herramienta que admite maltrato, según dicen. Usando, maltratando, lastimando sus unidades. No me mandó nadie nada. Hay 2 o 3 opciones, 2 o 3 hipótesis aplicables. No les interesa, no consideran mi contenido o verdaderamente no aguantan tanto la toma. En 30 años de trabajo, si la única que se rompió es la mía, ustedes no tendrían que estar acá. Ustedes tendrían que estar en Estados Unidos, produciendo para Snap-on, para Channellock. Pero bueno, nada. Traten de eliminar el sistema gatillo ese que yo creo que se rompió porque yo, para poder anular eso, le di demasiado registro a la llave. Y claro, la usaba Cricket, pero parece que por el cálculo de palanca y bla 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 bla, multiplicó mucho la fuerza y le voló la cabeza. Que no se me rompió usándola al revés, como me dijiste en un mensaje. Sé usar una llave. Y no te lo digo a vos, Agustín, que tipo de pocas palabras interpretaste. Dudo que sea la única que se rompió. Dudo. Se deben haber roto en 30 años de laburo. Es lo mismo que yo diga que nunca tuve un problema con un cliente. Déjense de joder. Pero bueno, al margen. Anúlenle el gatillo ese y va a andar bien. Destornillador genérico sin marca, comprado en Coto. Coto les pone una marca, pero no son marcas de herramientas. Hay desde estufas hasta ventiladores, heladeras y por qué no ventiladores de techo. Me acuerdo que venían estos en celeste, este está en representación de los que tengo, y los Philips en rojo. Este mismo mango, esta misma anatomía, en rojo. Vamos a dejar el destornillador un momento, vamos a volver a esta pinza. Pinza genérica, que me las traía, como dije, un muchacho a mi casa. Yo había comprado, miren cómo me fui, a dónde tengo que volver. La dejé parada ahí para acordarme. Bueno, rompí la llave, le digo, mira, esto se partió, me dice, no, quédate tranquilo. No. ¿Querés otra? No. Bueno, despreocupate, yo te voy a llevar algunas cosas y te voy a tener una atención por daño. No sé, me trajo 5 pinzas de, no sé si 5, 3, 2 cintas métricas, destornilladores, o sea, un montón de cosas que yo compraba, que él sabía que estaban dentro de mis usos y mis preferencias, y me retribuyó el valor de esa llave, que no era tan económica, en herramientas varias, anexándole algunas demás, entre ellos quizás algunas espátulas. Se portó muy bien conmigo y obviamente
no melló para nada lo que es mi relación con ese muchacho, que hasta el día de hoy le sigo comprando cosas. Pero bueno, esta vino como genérica. Los amigos observadores dirán, pero esa me hace acordar mucho a la McCarthy. Vamos a toser. ¿Qué va a hacer? Uno es humano. Me hace acordar mucho a la McCarthy, salvando algunas pequeñas modificaciones en lo que vendría a ser la anatomía de los mangos, dado que bueno, McCarthy queda siempre, por más desgaste que haya, está tallado en el componente negro el relieve para que salga. Bueno, esta silla viene con el sello de McCarthy, que se la viene bancando muy bien, para lo que se pagó. La pinza, cada vez que tengo que usar, uso esta pinza y va muy bien. Muy parecida, muy similar a las características de esta genérica. En precios, lo que yo pagué esta, le tengo que decir, cómprense esta, porque la verdad que hay amigos que saben lo que se pagó esto. Hablar de precios es complicado, porque este video quizás se ve dentro de 2 años o de... Acá es muy cambiante la economía, pero para los precios de actualidad es muy barata. Y casi les diría que es más cara esta, pero porque fue una oferta, una mega oferta. Pero bueno, corta muy bien, corta todo tipo de cable, no arruga. Incluso verán que la he utilizado en cerca de calor, teniendo alguna pieza para ser soldada, y no ha tenido demasiados problemas. Bueno, corta cable, varias medidas, varios diámetros. Los domiciliarios lo pueden manejar a la perfección. Tengo un rollo de alambre por acá, pero no soy de los que corta alambre. Para eso está la tenaza, pero bueno, le vamos a mostrar cómo corta un alambrecito. Pinza genérica de punta. Muchos años conmigo, muchos años. Lo que me gustó de esta unidad es la geometría. Bien de punta. Bien de punta. Se darán cuenta que la mayoría de estas herramientas son compradas en ferreterías chiquitas. ¿Por qué chiquitas? Porque no se tiran a herramientas de quizás un poco más de nombre. Por ejemplo, Metz, Crossman en aquel momento, Crossmaster hoy. Son herramientas un poco más caras. Estas están más orientadas a lo que vendría a ser el barrio. O bueno, herramientas de hipermercado, donde por ahí empezaron a incorporar herramientas de calidad, no hace 2 décadas, hace algún tiempo, que es bastante, aclaro. Y por último, para cerrar un poco esta segunda parte, tengo acá unas unidades, traje 2 y hay una tercera acá. Bueno, yo de estas pinzas tengo la universal, el alicate y la de puntas. Tengo las 3. Me hubiese gustado quizás conseguir más continuas, o sea, pinzas más chicas, pinzas universales más chicas, alicates más grandes y pinzas de punta más largas, que en una época tuve un montón. Fui regalando hasta quedarme con 2 unidades. Una me quedó en Ecoagua y una es la que tengo. Cuando sea la audiencia con los de Ecoagua voy a pedir entre una de las cosas que por favor me devuelvan mis herramientas. Estaría bueno, estaría bárbaro. Pero bueno, a mí me han dado resultado y en este aspecto. En el aspecto de la aislación. Si bien ustedes saben que no es mucho lo que a mí me preocupa, la aislación, si es importante, hagan como digo, no hagan como yo hago.
Si bien acá lo que me importa es la aislación, porque obviamente esto no llega a 1000 volt, pero créanme que está muy por encima de los 500, muy por encima de los 500, pudiendo trabajar en un domicilio tranquilo, una herramienta genérica. El filo no es una de sus mayores cualidades. Si sos de los que te gusta cortar hebritas de cable, no lo vas a lograr, porque ya el filo se ha mellado. Lo corta, ante una eventual situación lo corta, pero no es. En esta unidad, que ese es otro tema de las genéricas, no todas vienen iguales. Yo tengo la suerte de que quizás me van viniendo simétricas, o sea, que la misma falencia o la misma cualidad que tiene una unidad, la tiene otra o la tiene otra. En este caso, si bien cortan, pero es como era antes, una pinza Bacher de los 70, no se caracterizaba por ser una guillotina, o sea, se caracterizaba por ser una buena pinza, para agarrar cosas, agarrar, apretar, lo que eso es una pinza. Corta. Esta, si observan, se va a ver luz. No sé si se va a ver, pero yo la veo la luz. Tendría que hacer eso. No es que se melló porque no la utilicé para cortar nada que no sea cable. Pero quizás el filo era demasiado templado o mal templado y se desgranó. Es como que se le saltó un pedacito de acero y bueno, no muerde. Quizás en el alambre, y esta la voy a utilizar para el alambre, para salir de la duda, ¿no? Tengo un rollo y ando buscando un pedacito. Bueno, acá tenemos un alambrecito. Vamos a ver qué onda con esto. Corta, corta, pero hay que buscarle el sector. Arriba corta bien, abajo corta mejor. Y no se mella. No se mella el filo por cortar el alambre. Ahí hubo, y es un factor común en las unidades genéricas, que por ahí no obedecen a un patrón definido. O sea, si bien vengo teniendo suerte, porque bueno, no es suerte, como dije, la suerte uno se la hace. Vengo seleccionando herramientas que, bueno, dan resultado. Y si no dan resultado en su totalidad, tienen un porcentaje, una cualidad bastante positiva y bastante favorable. Estaba buscando un pedacito más de cable, tipo taller, dado que en la primera parte, para los amigos que no vieron, porque nunca ven el cuento completo, sacando algunas excepciones, ¿no? Yo la tenaza, tengo que hacer un video de tenazas, tengo varias tenazas para mostrar. La llevo en la caja de electricidad. En la caja de electricidad, la que tengo para desarrollar instalaciones con herramientas aisladas, con cinta de pasar cable, bueno, tester, que no me gusta, para mí es una herramienta de electrónico, yo soy electromecánico, pero bueno, hay que reconocer que agiliza y mucho algunas pruebas. Si bien todo se puede probar a la antigua escuela, hay que dar quizás un poco más de vuelta. Yo me acuerdo, cuando ya arranqué de electricista domiciliario, estoy hablando de muchos años atrás, para probar continuidad tenía un timbre y bueno, con las pincitas cocodrilo, y probaba circuitos y cuando sonaba obviamente había continuidad.
Algún día lo voy a desarrollar, lo voy a mostrar, pero eran maniobras de aquella época. Lo que nunca voy a utilizar, quizás lo use para mostrarlo, es el buscapolo inductivo, el lápiz inductivo, ese que andan por las plazas viendo si los postes tienen electricidad. Eso no lo van a ver. No lo van a ver. Es más cerca el error que una buena lectura y van a saltar lo que es lo mejor que hay. Bueno, es tu perspectiva sobre una cosa. Mi perspectiva es que si yo agarro un cable que tiene energía dentro de una caja y está muy cerca de 3 que no, va a marcar que esos 3 tienen energía. Ya lo he visto. Falla, no son exactos. Advierte la presencia de electricidad, de línea, de corriente, de línea no, de tensión, para bueno, uno ya hace ahí como que se pone en guardia. Y después habrá que ir separándolo a una distancia correspondiente para que haga una lectura más precisa. Pero no se olviden que esos cables vienen todos juntos dentro de un caño y se producen inducciones. Algunos amigos me entienden. Entonces la lectura no es tan exacta. Pero para andar en la plaza midiendo las luces de mercurio, que estaría bueno que un día te animes y te subas y las repares vos. Yo tengo videos haciendo eso, ¿no? Y si ves alguna fotocélula media caída, quizás la puse yo. Hay que estar ahí arriba con los cables con media tensión, tocándote el pelo. Hay que estar haciéndolo. Y no es que se rompen de un día para el otro. Pasan años y muchas tormentas. E incluso a veces llaman porque se quemó la lámpara, porque falló la fotocélula y todavía están bien puestas. Pero bueno, vamos cerrando el tema genéricas. Quería agarrar un pedazo de cable tipo taller y me da lástima achurar un poco. Me da lástima porque sobró de un trabajo, un par de metros. Estaba lindo para hacer un alargue. Este es 2 por 2,5. Cuando yo no quiero que sufran las herramientas y tengo que cortar cables de estos, me llevo la tenacita genérica y vamos. ¿Cuál es la idea, Tano, de esto? La idea es que muchachos que están comenzando en el oficio, como pude haber comenzado yo, yo sé que las cosas que a uno le pasaron seguramente le pasaron a muchísimas personas antes y seguramente les va a pasar a muchísimas personas después. Pero si uno por ahí puede contar la experiencia y la manera en que las resolvió, por ahí le da una mano a una persona que está empezando de abajo, que está trabajando para un técnico, está medio de peón, está limitado porque pone los conocimientos, pone la mano de obra, pero le faltan las herramientas, le faltan los clientes. Bueno, hay maneras de arrancar con herramientas económicas y no estar condenado siempre a ser el ayudante. Pero bueno, yo les cuento mi experiencia, les cuento mis pareceres y mis padeceres. Y ahora vamos a cerrar, ya que me sobró tiempo, la historia de esta pinza. Que bueno, volvió a mi taller, pero ya se va. Le pedí por favor si me la podía dejar hasta hoy para hacer el videíto, que lo tenía que haber hecho anoche en la charlita. Pero bueno, llovió, me mojé, ya había dejado algún contenido. Llegué a mi casa, digo me cambio, después vuelvo al taller, hago la charlita. A todo eso me enfrié.
Y la podía haber hecho desde mi casa, dado que tengo herramientas, pero digo, le va a faltar la magia del fondo de las herramientas y qué sé. Esta pinza, como contestaron muy bien las personas que yo me imaginaba que iban a contestar, la encontré en un cantero, en la casa de mis hijas. Producto, bueno, yo, todos saben, soy separado, tengo hijas. Pero levanté la casa, levanté una parte, la parte que quedó antigua, traté de mejorar todo lo que pude, pero yo notaba que un cantero que hay siempre estaba húmedo. Las primeras veces pensaba, se levantó temprano, regó, se levantó temprano, regó. Hasta que un día me llama, mi ex, apareció agua en el patio, que esto, que lo otro. ¿Dónde está el agua? Bueno, así. Listo, dije, ya está. Ya sé cómo es que se regaba el cantero solo. Voy al cantero, saco las plantas, qué sé yo, las dejo ahí como para poder volverlas a plantar en su lugar y que verdaderamente no arrancarlas, porque me gustan las plantas, es como una deformación que tengo que me gusta. No soy de los que habla con las plantas, pero me gustan las plantas, como los pajaritos. No puedo ver un pajarito lastimado. Escarbando para llegar al caño, que yo sabía que estaba debajo del macetero y se había cortado, porque era una mañana de esas mañanas de 0 grados, que el agua aumenta su volumen, pluf. Encontré esta pinza con no menos de 5 centímetros de tierra. Parecía de esas restauraciones que hacen los muchachos de, no sé, Estados Unidos, que las encuentran y las pulen. Bueno, yo me di a la tarea de tratar de volverla a la vida. Obviamente la desclavé, la afilé, la alijé, la pinté. La podías haber pulido, Tano. Sí, ya sé. Pero si yo la agarro, la pulo, la llevo a su estado óptimo, del 150%, me va a dar lástima devolverla. Y tenerla y verla. Porque nadie iba a saber que encontré esto en la tierra. Me la podía haber llevado. Pero tenerla en mi taller, en mi tablero, en donde corresponda, y saber que no es mía, no está bueno. Entonces fui y le dije, mira, encontré esto en la tierra, te la recuperé todo lo que pude, anda, corta, a vos que te gusta hacer cosas en tu casa, qué sé yo, te va a servir. Uy, muchas gracias, era de mi papá, que esto, que el otro, la verdad que tantos años que no la veía, y gracias, bueno, nada. El otro día limpió lo que llamábamos el Ártico, o el entretecho, como ella le llamaba, y encontró una caja con materiales eléctricos, entre ellos cables que estoy usando para la sección cortando cables. Portalámpara, teclita, qué sé yo, codos, epoxi, de cuándo se hizo la casa. Y apareció ahí. Se ve que limpiando, ordenando, cayó, guardó, acomodó y me mandó la caja. Ayer le dije, ya tengo los materiales, apareció la pinza de tu viejo, la pinza. Esta noche te la mando. Así que bueno, hoy ya les hago la devolución a los amigos que respondieron correctamente. La pinza era esta, la podía haber pulido, la podía haber dejado 10 veces mejor, pero me hubiese dado demasiado dolor devolverla, dado que es una unidad noble, es una pinza para electricista que la afilé con una lima de cola de ratón, plana, quedó bárbara. Voy a hacer algo que no se debe. Gente, les mando un saludo y espero que vean las dos partes. Nos vemos en otro videíto o en otra charlita esta noche desde el taller.